Fue mi día de grabar. Bueno, entonces les decía que, o por ejemplo, tenemos una columna, ¿no? Una columna muy delgadita, muy larga o lo que sea, con hierros, con muchos hierros por debajo y posiblemente entonces necesitamos un concreto muy fluido para que se vaya y digamos que llegue a todas partes de ese encofrado que tenemos, ¿no? El encofrado son como el cofre, ¿no? Como el cofre de un muerto. Entonces es la camisa de madera que tiene para que para que no se salga el concreto. Entonces, el concreto lo aplicamos acá y si es muy delgado el espacio entre varillas o lo que sea, necesitamos que sea un concreto fluido, pero el concreto fluido no se obtiene a través de la cantidad de agua que se le adiciona. Por eso les digo, nosotros podemos hacer un concreto fluido en obra, pero el concreto fluido en obra o aplicándole agua, quiere decir que es un concreto que tiene muchísima agua, que tiene más agua de la que debería, porque el agua no es al azar, el concreto debe tener una consistencia. Entonces esos microfisuras que les decía no se van a poder controlar con nada, no se van a poder controlar con humedecer las superficies por donde va a salir el agua, no se va a controlar y va a haber muchas microfisuras, es decir, que el concreto no va a tener la resistencia adecuada, puede que se quiebre, puede que le salgan grietas, etcétera. Lo más seguro es que el concreto es eso es una obra de Dios. Entonces, las cosas se hacen a las patadas, a las malas, y funcionan y no se caen, ¿no? Y ustedes ven unas cosas y lo que sale por internet, ¿no? Que ven que está una casa y le hacen un voladizo y luego le hacen otro voladizo y además de eso tiene 2 metros de ancho y ahí está, y no se cae, ¿no? Porque todo eso es como obra de Dios, pero en realidad pues es muy peligroso, digamos, hacer un concreto fluido agregándole agua, porque el agua genera todos esos problemas de capilarización o de generación de microfisuras de los que hablamos anteriormente con la manera, digamos, como la manera como se debe curar el concreto. Pero digamos que esto se hace a partir de agregarle aditivos y de, por ejemplo, utilizar un agregado más fino, ¿sí? Entonces, si el agregado es más fino, pues naturalmente la pasta es mucho más maleable, digamos, y es mucho más fluida. Entonces uno le pide a la concretera, posiblemente, o en obra, digamos, consigue piedra más pequeña y hace un concreto más fluido. Entonces, si lo pide a la concretera, entonces llega y uno le tiene que hacer la prueba del slump. En todo caso, debería tener que hacérsela para saber, porque si uno lo necesita normal, entonces el concreto tiene que tener un asentamiento. Esto también se llama asentamiento, ¿no? La prueba de asentamiento del concreto o prueba de slump. Es simplemente un cono, que es este cono que tenemos acá, que tiene una cosita, una orejita o una latica hacia el lado. María Paula Rojas está pidiendo entrar. Eh, en el que se pone así, lo primero que tiene que hacerse es ponerse así como está ahí. Se pone ahí como está y se llena el concreto por capas. Entonces se echan una capa de más o menos unos 10 centímetros y con esta misma varilla, con esta varilla que tienen acá, como decían los expositores antes, ¿se qué? Vibra. Se chuza para vibrarla, digamos, ¿sí? Se chuza 10 veces, tan, 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 10 veces. Posteriormente a eso, se aplica otra capa de concreto de 10 centímetros y la varilla, tan, 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 tan. Y otra capa de concreto y otra capa de concreto hasta llenarlo y, digamos, con un palustre queda hasta ahí, ¿no? Y se pincha, ta, 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 ¿correcto? Luego, ese cono se levanta de acá, se levanta y se pone al lado, así como está aquí. Aquí hicieron
Aquí lo echaron, entonces lo echaron por capas y lo chuzaron y tal. ¿Mm? Luego entonces se coge el cono y se pone al lado y esa misma varilla, digamos que se pone así en horizontal y se ve y se mide cuánto el concreto se desparramó aquí. No, no es así como está aquí el cilindro, pues perfecto, no va a ser así. Se va a desparramar, digamos, de alguna manera el concreto y esta medida, digamos, es la que el cálculo, porque obviamente esto pues no es algo que nosotros decidamos, la que el cálculo debe decir, ¿no? Entonces debe haber un asentamiento de 10 centímetros, de 5 de 2 de 4 lo que sea. Entonces uno debe medirlo, no es exacto, ¿no? Pero sí entre tanto y tanto, entonces entre 2 y 5 centímetros. Entonces uno debe ver ahí, hacer la prueba y decir, listo, está conforme la fluidez o digamos lo que se escurre el concreto cuando le hacemos la prueba del slump, ¿no? La trabajabilidad, por ejemplo, lo llaman aquí en esta fotografía que encontré así rápido. Pero es eso mismo, es la maleabilidad, la fluidez que tiene el concreto. Este concreto entonces puede que se quede aquí parado. Si se queda aquí parado, quiere decir que este concreto se dañó, que este concreto estuvo mucho tiempo en la mixer o que este concreto le falta agua o alguna cosa, ¿no? Si en cambio el concreto se desparramó por todo lado así, quiere decir que este concreto es excesivamente, o sea, tiene, no sé, 20 centímetros, 30 centímetros de medida de aquí hasta la varilla, quiere decir que es extremadamente líquido, que tampoco nos va a servir porque si es muy líquido, quiere decir que no hay partículas, digamos, sólidas que le puedan dar la consistencia suficiente. Eh, yo quería mostrar, ahora que me acuerdo, bueno, ¿quedó claro la prueba del slump? ¿Alguna duda con respecto a eso o todo bien? Carlos, tengo una pregunta, Sergio. Sergio Cordero, habla. Eh, Dependiendo pues de la fluidez del concreto, una vez él se seque, siempre va a tener las mismas propiedades. Si el concreto está bien, sí. Es decir, puede ser súper líquido y conseguir a su trabajo, a su qué, a su tiempo, la resistencia de los 3000, 4000 o 2000 o los PCI que se haya diseñado, ¿sí? Si tú lo haces muy líquido agregándole agua o sin, digamos, sin mayor ciencia, simplemente agregándole agua, poniéndole piedritas más pequeñas, pues ahí sí posiblemente cambie, ¿no? Cambie la dureza del concreto, pero de resto no. Si tú lo compras de 3000, que sea ¿cómo les dije? ¿Cómo les dije que se llamaba? Espero la respuesta de Xiomara por lo menos. A ver. ¿Fluido? De lo del fluido, ¿no? Sí, sí, sí. Maneable, maneable. Fluido o maleable. Entonces, si Maneable. lo necesitas fluido, entonces tú lo pides fluido y listo. Eh, lo pides fluido de la resistencia que es. Entonces debe caer bastante en la prueba del slump, pero al hacerle la prueba de la otra prueba, que ya les voy a pasar la diapositiva. No, pero primero quería compartir cualquier tabla de estas. Espérame un segundito. Ay, ahora no la veo. Procesos para la construcción, ¿cierto? ¿Ustedes están viendo toda la pantalla o están viendo es la Un poco fotos? negro. Un... Sí, Ya no están más viendo de la nada. mitad está en Una, negro. una textura negra. Ya no están viendo nada. Bueno, espérenme un segundito.
Entonces ahora sí les voy a compartir, lo que quería compartirles era una tabla cualquiera de estas de las que ya hablamos, ¿cierto? Ya habíamos hablado de, de la dosificación del concreto, ¿cierto? Cuando hablamos de la medición y demás. Sí, señor. Bueno, entonces aquí en esta parte podemos ver cómo el concreto, porque a razón de lo que hablamos, de lo que hablaba Michael antes, ¿no? Entonces el concreto 1, 2, 3, como pueden ver, es un poquito más de 3000, ¿sí? Pero ese es el que entendemos por 3000 PSI. Porque como les digo, digamos, estas tablas y estos son científicas hechas en laboratorio, con materiales perfectos y de todas las cualidades del mundo, pero la realidad es otra. La realidad es que la piedra siempre viene, puede venir, no siempre, pero puede venir contaminada o untada pues de tierra, de agua, puede no estar absolutamente seca, la arena lo mismo, puede ser, puede tener otros materiales, en fin. Entonces, por eso lo entendemos que es como de 3000 y sobre todo por la facilidad de la dosificación del 1, 2 y 3, ¿no? Entonces son 7 bultos de cemento, 7 por 5, 35, 0.55 y 0.84, ¿no? 0.55, como les había dicho, 0.5 y 0.8, pero es aquí otro 5 y un 4. Así es la dosificación y se supone que el parámetro es, o esto en planta lo hacen perfectamente de 170 litros de agua. Lo que pasa es que medir 170 litros de agua en una obra, digamos, es bastante difícil. Entonces, por eso se hace más o menos a ojo. Eh, y de hecho, en las plantas, no es que se le apliquen 170, sino que ellos ya tienen una dosificación empírica. O sea que ellos ya saben, porque ellos reciben unas piedras de un lado, las arenas de un lado y el cemento de un lado. Entonces ellos trabajan, no trabajan con materiales, digamos, supuestos como los que suponemos en una tabla de estas, sino con los materiales que ellos ya saben. Entonces ellos ya saben que si le aplican 1, 2 y 3 y le tienen que aplicar 140 litros de agua y eso les da 3500 PSI. ¿Cómo lo obtuvieron? Pues midiéndolo, ¿sí? Por eso digo que es una dosificación empírica, porque ellos en su interior pueden hacer los cambios que creen necesarios, que crean necesarios en estas dosificaciones para obtener la resistencia. De hecho, como les digo, pues, o como hablábamos, pues probablemente para hacer un concreto fluido, aquí no estamos hablando, y creo que no vale la pena entrar en eso, pero no estamos hablando de los tamaños, ¿no? Entonces, que sea de media pulgada más o menos las piedras, o de 3/8 o algo así. Ellos esto también lo tienen que tener en cuenta. Y entonces, si nosotros tenemos espacios pequeñitos, entonces la piedra tiene que ser pequeñita, sí, y tiene que el concreto ser más fluido, etcétera. Lo importante es que a ellos, al hacer la otra prueba que vamos a ver ahorita, les dé, ¿no? Entonces, pero si queremos que tenga más PSI, 3000 tal o 4000, entonces, como hablábamos ahorita, 1, 2, 2 da mucho más resistencia, ¿no? 1, 2, 2.5, pues va dando menos resistencia. 1, 3, 3.5, menos resistencia. 1, 2, 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, menos resistencia. Pero no es que sea, digamos que hay que ver las tablas de dosificaciones, porque no son todas, digamos, todas estas de aquí para arriba son 1, 2 y algo se modifica. De aquí son 1, 3 y esta de acá se modifica. Y, ay, perdón, incluida una más. Y la otra es 1,4 y se modifica la piedra, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto. Sí, sí, naturalmente, como lo decía el compañero, entre más piedra tenga, digamos, entre más piedra grande tenga, pues naturalmente los espacios vacíos van a ser mayores, ¿no? Entonces, pues, no es que echarle más piedra vaya a hacer que el concreto sea más duro o algo así. Simplemente puede que genere muchos vacíos y, por ejemplo, 1,48. Pero resulta que en 1,148, pues veamos el cemento.
cuánto cemento se va, cuántos bultos para cada metro cúbico. Entonces, 5, ¿qué? 3 por 5, 15, casi un poquito más de 3 bultos, la misma arena prácticamente que el de 3000 y un metro cúbico de medio metro de arena y un metro cúbico de piedra. Entonces, digamos, aquí donde nos gastábamos 7 bultos para un metro cúbico, prácticamente podemos hacer con esos mismos 7 bultos, que es lo que naturalmente más cuesta, en este concreto pobre, podemos hacer pues prácticamente casi que un poco más del doble, ¿no? Podemos hacer casi que 2.5 metros cúbicos con los mismos 3 bultos de cemento, con los mismos 7 bultos de cemento, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Ese es el ahorro, pues, digamos. Pero en, en, en ausencia de otra cosa, eh, la chica que hizo la pregunta, Valentina, ¿fue o quién? En ausencia de cualquier otra cosa, trabajen siempre con esta dosificación. Porque más vale la seguridad que la policía, diría mi abuelita. Entonces, este es un buen concreto, este es un concreto que sirve para estructura. Ahora, no al solado, no ¿saben lo que es el solado? Señor, claro. Ah, bueno, ¿todos saben lo que es el solado o alguien no sabe? Porque puede que se llame de otra manera en su tierra. Yo no sé No qué es sé, eso. yo tampoco sé qué es el solado. El solado es, por ejemplo, aquí tenemos el solado o también se llama concreto o mortero, concreto de limpieza. Por favor. Entonces es una capita que se le aplica acá a todo el piso, digamos, para que, por ejemplo, el concreto ciclópeo que viene acá o la viga, si es que es una viga, no esté en contacto directo con la tierra. Entonces ese sí es pobre, ese sí lo podemos hacer, digamos, de por acá. Tampoco nunca vamos a hacer nada por acá, a no ser que estemos muy llevados en nada, nada lo haríamos, digamos, a una compresión tan pequeñita. Carlos, tengo una Señor. pregunta. ¿Para qué se utilizaría el número más bajo? O sea, es como para tener como una referencia de que cada vez es Eh, peor o es peor, por claro. qué. Es un Pero, concreto que se puede dañar. ¿Y para qué se usa? Se usa solamente si el calculista estructural nos dice que usemos esa dosificación o esa resistencia en PSI del concreto. Porque si no, si nadie nos dice eso, nosotros por nuestra cuenta, ustedes por su cuenta nunca vayan a cambiar esto. A no ser que sea un solado o un concreto pobre o algún pisito y digamos de gallo o cualquier cosa así en la calle que saben que se va a dañar pronto, pero tienen un cemento, algo así. O sea, una cuestión especial, pues la pueden hacer con otra dosificación. De resto, ustedes no tienen por qué cambiar eso porque no sabemos y tampoco nos vamos a meter ni en esta ni en ninguna clase de ustedes se van a meter con estas cosas porque pues eso es tema de otra ciencia, ¿no? Nuestra ciencia, básicamente en este caso, es como hacerle caso al estructural. Entonces, si el estructural dice que son 1420, pues bueno, 1420, o que la dosificación es 148, él dirá, porque también a veces dicen 133, por ejemplo, ¿no? Y no la puede que no la encontremos aquí, o 125, digamos, ¿no? 125. No la encontramos acá, entonces, pero nosotros le hacemos caso. En ausencia de alguien que nos dé una orden, yo les recomendaría que no se salieran de acá, a no ser lo que les digo, tienen que hacer un pisito en una finquita o lo que sea para un asado y tal, y no tienen sino para un huequito. o tapar un hueco y tienen 3 bultos de cemento. Entonces, bueno, pues la solución es hacerlo así. La solución no es llenarlo de arena porque, digamos, tampoco, o sea, estas son tablas estándar. Entonces, buscar qué mezcla me sirve para el concreto el cemento que tengo, ¿sí? En ese caso, pero de resto, pues
Pues no, ustedes aquí pegados siempre y esto es suficiente para todo. O sea, esto es estructural y para los pisos y para todo. Eh, Normalmente, digamos que las dosificaciones de ingenieros, cuando se calcula, cuando hay cálculo, es porque normalmente pues va a haber cosas que son fuertes, que son más pesadas, que necesitan más resistencia a la compresión y por tanto pues hay dosificaciones que son diferentes a estas, incluso que tienen mayor resistencia, ¿no? Entonces, pero eso ya no nos compete. ¿Queda claro? Ahora sí, lo que ustedes no estaban preguntando, no mentiras. Sí, señor. Pero es que valía la pena, digamos, esa aclaración, porque el concreto de 3000 es maravilloso desde todos los puntos de vista. ¿Ustedes estaban viendo mi pantalla o no? Sí, señor, la acabo de quitar. Ah, Sí, señor. bueno, estaba hablando ahí solo. Ahora les voy a compartir entonces la otra prueba. ¿Cuál es la otra prueba? Me extraña que no hayan hablado de esa. Los compañeros de la exposición ni se mutan. Parlez-vous. Hablen. Ustedes han visto esta imagen, supongo, muchas veces. La compresión. Ajá. Ah, la de las balas. Bueno, de pronto se llaman balas allí. Yo los conozco como cilindros. Y los No sé. cilindros de Cilindro. prueba para medir la compresión del concreto, ¿no? Exacto, entonces los cilindros, cada vez que llega o que se hace una mezcla importante de cemento, se supone que en obra o en la misma planta digamos que se funden esos pequeños cilindros en unas camisitas que, bueno, no ves en ninguna foto, pero es una camisa metálica, es como una cosa así y así, Como una con, formaleta sí, es una formaletica metálica que circular. tiene como unas alitas acá y digamos que se amarra la una con la otra y ahí se funde. Una vez fragua, se mete en tanques de agua para que esté absolutamente, digamos, inundado y quede bien. Y se van haciendo pruebas, ¿no? Entonces se van viendo, se van sacando y se les va haciendo la prueba. Y la prueba de esto consiste en, en dejar de compartir y eh, compartir otra imagen. Entonces, compartir pantalla. No me quiere dejar compartir esa. Entonces, ¿qué hago? A ver, espérenme un momentico porque se puso reacio. Ya está. Entonces la llevamos a una prueba de compresión. Básicamente habíamos hablado de que las propiedades de la propiedad de los diferentes materiales en cuanto a la tracción, ¿cierto? La tracción, la compresión y la flexión y la torsión o corte o cizallamiento, ¿sí? ¿Recuerdan? Pues el concreto lo que sirve es a compresión. Entonces se pone en una máquina que tiene mucha fuerza y se va presionando, se le van subiendo los PSI, entonces empieza por 1000 PSI, 1100, 1200, 1300, 1400, 1800, 2000, 2500, 2800, 3000 y él empieza y hasta que se rompe, o sea, él no sufre, no va sufriendo de a poquito, de un momento a otro se totea, falla. Es decir, que se generan, digamos, las rupturas y la máquina ya no mide más. Y hasta ahí mide. Entonces dice, ese concreto tiene 3500 o realmente no llegó sino hasta 2000 PSI y ahí se quedó. Esa es la prueba de compresión o fallar los cilindros, ¿no? La fuerza que le aplica esta máquina, pues es muchísima a un dadito de concretos de estos para romperlo, imagínense. Aquí pueden parar un carro. Yo no recuerdo realmente cuántas toneladas son, pero pues son muchísimas, ¿no? Digamos, 3000 PSI eh, son pulgadas, son 3000
3000, ay, 3000 pulgadas cuadradas, Pulgadas creo, por, ¿no es? sobre, por por centímetro cuadrado. Entonces, imagínense por centímetro cuadrado, una cosita así, es muchísimo el peso que se le hace a eso. O sea, ustedes pueden, estas cositas de hecho las utilizan para todo, ¿no? Como sobran tantas, entonces las utilizan para hacer calles, para hacer adoquines, para hacer encerramientos, para hacer de todo. Así que la fuerza que tiene esta máquina es impresionante y cuando lo rompe, listo, ahí quedó. Entonces, esas son las dos pruebas básicas del concreto que, que a partir de la pregunta de Xiomara, pues quería compartir con ustedes. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más acerca del concreto? ¿Todo claro? ¿Todo perfecto? ¿Alguna duda de los expositores? No, profe, más bien como para complementar en la prueba de los cilindros, es que eso lo hacen como por días, ¿no? Ah, sí. Hacen, voy a ver si todavía me acuerdo de los días, creo que es o en el primero, tercero, 7, Sí, 14 y el 20. primero no. Bueno, 3, 7, 3, 7, 14. 14 y 28, sí. Exacto. Entonces, ahí se va midiendo cómo el concreto va cogiendo su máxima resistencia y ya después no se mide más porque ahí no va a pasar, supuestamente, ¿no? Pero sí, tienes razón. Por eso les dije que se llenaba todo un tanque ahí de cilindros de esos y se van fallando dependiendo del tiempo, ¿no? Y se van marcando ahí todo. Anteriormente, ¿me fui yo o se fue Xiomara o se fueron todos? No, nadie se fue. No, Anteriormente se le aplicaba azufre. Ay, sí, pero sí dice que mi conexión es inestable. Anteriormente se le aplicaba azufre para que, bueno, de eso tampoco hablaron, por cierto, los expositores. Anteriormente se le aplicaba azufre para, digamos, para encofrarlo. Para encofrar se le aplicaba azufre en la parte superior y en la parte inferior, pero eso era horroroso. Ahora ya no, pero en todo caso, lo que me faltó decir, lo que voy a aprovechar para decir es que, digamos que vamos a fundir una viga y tenemos estas formaletas que pueden ser metálicas de qué otro material. Madera. madera. Exactamente. Pueden ser metálicas o de madera, digamos, ahí tenemos nuestro espacio para fundir aquí el concreto, para después retirar con facilidad estos elementos y que no se peguen al concreto, entonces que no van a salir pedazos de concreto o que se vaya a llevar algo del concreto a estas superficies de acá. Todo esto todavía se usa, que se le aplica aceite quemado. No conozco, digamos, otra cosa que se aplique. Seguramente hay aditivos o algo que para desformaletear. Seguramente no, los hay, pero en la vida práctica, en la mayoría de las obras, digamos, se le aplica con algo, sea con una estopa o con una brocha o lo que sea, aceite quemado, aceite de carro. El aceite de los carros, cuando se lo sacan, ese aceite se lo aplican a las formaletas por dentro, ¿no? Naturalmente, esta de aquí pues es por dentro. Se lo aplican a las formaletas por dentro para que posteriormente sea más fácil retirarlas y que quede la viguita más lisa, más limpia, sin que tengamos, digamos, tanto problema para desformaletearla. ¿Es correcto? Porque eso tampoco lo dijeron. Cuando se formaletea, bueno, ya voy a acabar. Cuando se formaletea, es muy importante que esta formaleta
que esta formaleta que ponemos acá esté perfectamente vertical, esté perfectamente plomada, para lo cual, digamos, existe la plomada, ¿no? La plomada, que es un elemento así, que pone uno acá, y aquí sale el trompito, que es como como un trompito, que debe quedar perfectamente alineado. En principio, esto es así, pero si ustedes ven que aquí toca, puede ser que la pared esté un poco así. Entonces, la plomada, estamos plomando bien, pero resulta que aquí pega, que aquí el trompito pega, pero nos está mintiendo, ¿sí? En este caso, lo que tendríamos que hacer es retirar la plomada un poco, retirarla en lo que creamos necesario y dejarlo caer a ver si realmente llega allá. Por ejemplo, si fuera aquí, entonces el cosito llegaba hasta acá. Es decir, que la pared está súper desplomada porque al separar esto de acá, acá sí, bueno, acá puede que llegue, puede que no. Es decir, que cuando lo llevemos, la plomada, cuando la tengamos por aquí, seguramente va a dar plomada. Entonces, cuando la pared está inclinada,